Creo que los festivales están proliferando de una manera extraordinaria. Este festival, por supuesto, tiene ya 33 años y a mí me encantan los festivales de poesía porque siento que hay una necesidad, que responden a una necesidad de la gente de oír poesía. Como poeta, uno logra sentir lo que sienten los demás con lo que uno hace. Y además conoce a los otros poetas. Los festivales son una gran fiesta también para los poetas. Mira, en la poesía de Nicaragua hubo muchas mujeres, o sea, mi generación fue una generación donde hubo más poetas mujeres que hombres, porque hubo como un boom de mujeres poetas. Yo creo que va por épocas, pero yo siento que en España ahorita hay un gran interés por la poesía. En el mundo latinoamericano no ha mermado el interés. Bueno, en Nicaragua tenemos una tradición poética maravillosa porque claro, desde Rubén Darío, después Salomón de la Selva, Ernesto Cardenal, que es un gran poeta que ganó el premio Rey. Bueno, para mí es integrada. No hay un divorcio entre una cosa y la otra, o no soy feminista un día y poeta el otro, ¿me entiendes? Yo creo que mi poesía, mi activismo político, tiene que ver todo con mi noción de que la mujer debe de tener. Y mi poesía realmente es erótica, y la llaman erótica porque es escrita por una mujer. Porque lo que yo digo lo han dicho cantidad de hombres. Lo que pasa es que lo diga una mujer es escandaloso, ¿no? Según me han dicho, pero yo lo hice porque así me salió. El feminismo se tiene que reformular en cierta manera. Yo creo que nos hemos quedado un poco estancadas y que nuestras aspiraciones deben ser mucho mayores. Pienso que la mujer tiene que luchar de una manera más grande por romper ese determinismo biológico, y la manera de hacerlo es logrando que los estados se hagan cargo también de la maternidad, que los hombres se hagan cargo de la maternidad, porque la maternidad es lo que nos separa de los trabajos, y esa es la realidad. Rediseño de la estructura laboral, y las mujeres creo que nos hemos quedado peleando nada más por cosas como el aborto, la violencia, pero que realmente en la parte de propuestas de cómo cambiar nuestras vidas, además de eso, pues eso es importante, ¿no? Creo que nos falta una mayor beligerancia. Yo escribí una novela que se las recomiendo, que se llama El País de las Mujeres. Y tiene toda una propuesta sobre cómo se podría organizar un país a partir de todas estas digamos, cosas que nos hacen, que nos separan de la vida laboral. El aborto que sea legal, eso es más difícil, pero nosotros teníamos desde el siglo XIX el aborto terapéutico, era permitido en Nicaragua, y cuando esta nueva versión del Frente Sandinista con Daniel Ortega, que ha traicionado muchísimos de los principios de la revolución, quiso llegar de vuelta al poder, hizo un arreglo con la iglesia, y con los votos del Frente Sandinista se prohibió el aborto terapéutico. Para Barcelona de haber estado aquí. Bueno, gracias, muy encantada de haber podido conversar con Julia y con todos ustedes.